se viene un video polémico. En este canal procuramos siempre hablar con mucho positivismo por parte de la Roma, pero hay algunas cosas que se hacen mal y se tiene que decir. Hola, ¿qué tal, comunidad romana? ¿Cómo están? Espero estén muy, pero que muy bien. El día de hoy, en efecto, vamos a hablar de un tema que creo que puede ser pues bastante polémico y que de hecho creo que puede envejecer bastante mal si es que no se mira con la perspectiva adecuada. Ya vieron el título del video, es un título pues que tú dices, güey, espérate, pues ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que puedas decir eso después de que acaba de llegar Mario Hermoso y Hummels y Dogbig y la chingada? Es como de güey, cálmate. Vamos a entrar un poquito en contexto. En el video y en el título del video hago mención a la gestión del mercado de transferencias. Porque sí, para mi gusto, y insisto, esto parte de una opinión, de mi opinión personal. Las cosas que yo he visto, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier comentario, ya sea que me quieras funar, ya sea que quieras estar de acuerdo conmigo, ya sea que me quieras insultar, ya sea que lo que sea tu opinión, ya sabes, aquí en los comentarios siempre te leemos, te respondemos sin ningún problema. Y nada, pues al final de cuentas este es un espacio abierto para cualquier, obviamente para los romanistas, pero para cualquier hincha del fútbol que esté viendo este video, adelante, puede opinar sin ningún problema. En este video se va a hablar justamente de esto, de la parte de la gestión, porque si hablamos en términos de los jugadores que llegan, los jugadores que se ficharon, pues muy probablemente el que no es hincha de Roma, el que no está en el seno romanista y observa cómo pasan las cosas desde fondo, pues observa a decir, güey, pues qué gran mercado hizo la Roma, la verdad, qué buena gestión, como este güey puede llegar a poner en un video que la Roma hizo una de las peores gestiones en el mercado de fichajes de esta temporada, ¿no? Entonces pues entiendo que puede llegar a ser polémico pensar en eso después de las incorporaciones que se trajeron en Roma, pero vamos a narrar un poquito por qué pasaron los hechos y aquí va mi opinión sobre el por qué ha sido la peor. Insisto, separando el hecho de las transferencias, no es los jugadores que se ficharon, sino es el cómo se ficharon, a la hora que se ficharon y cómo la Roma gestionó todo esto. En general, no tengo los nombres en exacto si fue culpa de Rossi, del director deportivo, del presidente de la Roma, no, pero las cosas se hicieron así y eso es una realidad. Y vamos a partir desde el principio, porque todo esto, o sea, les tengo que dar el contexto de todo esto para que ustedes puedan entender de dónde surge mi opinión y a ver si ustedes coinciden conmigo. Bien, todo esto comienza pues cuando terminó la temporada pasada. Termina la temporada pasada, la Roma no se clasifica a Champions y pues hay algunas cosas que pues, se tenían que prever para ese mercado de fichajes. Ahora, una vez que se termina la temporada, teníamos claras dos cosas. La primera era que Daniele De Rossi iba a seguir, que iba a ser el que iba a tener una oportunidad desde iniciar la temporada y tomar todo el año, ¿no? En la anterior temporada tuvimos a la primera mitad con José Mourinho, la segunda mitad con Daniele De Rossi. Entonces la Roma no cumplió con el objetivo, ni Mourinho ni De Rossi fueron capaces de llevar a la Roma Champions, ok. Bueno, no pasa nada, no es todo culpa de Daniele De Rossi, ahora sí le vamos a dar la oportunidad. Entonces tenía toda la oportunidad de gestionar tanto la finalización de la temporada pasada como el inicio de ese, juntando también todo el intervalo, lo que es partidos amistosos, preparación, ejercicios, nombres, transferencias, qué personas o qué jugadores íbamos a pedir. Entonces cuando la temporada acaba, algo estaba claro: la Roma necesitaba sí o sí un portero suplente, dos laterales, porque estaba claro que Karsdorp y Christensen ya no iban a contar en Roma y por lo tanto solo se iba a quedar Celik, y por el otro lado pues un lateral para hacerle competencia a Angelino, porque se sabía que Spinazzola ya no iba a renovar con la Roma. Entonces pues hay esos dos laterales, un central, y sí, hago mención de un central porque
solo se tenía presupuestada la salida o la no compra de Hausen, el chico que vino a préstamo. Teníamos entonces a Endika, a Mancini, a Llorente y a Smalling, ¿no? Entonces, pues decías, bueno, más o menos se puede tener contemplada esta idea de que pues con que venga un central más, con eso tenemos, ¿no? En ese entonces eso pensábamos. Y un delantero, ¿por qué? Porque se sabía también que con la salida de Romelu Lukaku, pues la Roma pues ya no iba a tener un delantero fijo, porque Abraham no terminaba por convencer en Roma, y obviamente pues sí, ya se hablaba de un nuevo delantero, incluso pues de la venta de Tammy Abraham para también amortiguar la llegada de un delantero o la posible compra de Lukaku, aunque claro, estos rumores de la compra de Lukaku casi pues no se oyeron porque la Roma no hizo interés, aunque a final de cuentas terminaron pagando exactamente lo mismo por Dogbik, ¿no? Entonces hasta ahí vamos bien, ese es el primer paso. Luego, siguiente, lo siguiente que pasa en este caótico mercado es que empiezan a salir nombres, se empiezan a desprender todos los nombres que la Roma no necesitaba, y algunos sorpresa. Entre ellos pues se va Llorente, no se compra, a pesar de que pues, su valor de compra era muy bajo, o sea, menos de 5 millones. La Roma no ejecuta su opción de compra cuando pues era un central que cuando menos cumplía o podía tener como una opción, y pues nada, se deja ir y ya empiezan a salir otros nombres, como todos los que ya no se ocuparon: Christensen, Renato Sánchez, vaya, chingos de jugadores que ya se fueron. Creo que en total se fueron terminando yendo como 11 jugadores de la Roma, así, de golpe. ¿Y qué es lo que se trajo? A tiempo, esto aclaro, esto en tiempo para la temporada, para la pretemporada. Se trajo al portero suplente, que es Ryan, un mediocentro, que si ustedes recordarán, les dije, la Roma en teoría no necesitaba mediocentros porque teníamos a Paredes, a Cristante, a Bove, a Pellegrini, y por ahí también pues estaba Pisili. Entonces pues como que mediocentros estábamos más o menos completos de cara a lo que quería trabajar Daniele De Rossi, que ya les había dicho yo que Daniele De Rossi tenía planeado en pretemporada trabajar con una formación 4-2-3-1, es decir, solo con dos mediocampistas, de los que estaba contemplado Cristante, Paredes, Bove. Bueno, pues se trae un medio más, que en este caso es Enzo Lefebvre. Se trae a Enzo Lefebvre y se trae también a dos delanteros, que en este caso llega Dogbik y llega Soule, que creo que fueron incorporaciones muy buenas. Que es cierto que Soule llegaba a ocupar en teoría como el puesto de Dybala, pero todos nos ilusionamos porque decíamos, güey, si la verdad es que si Daniele De Rossi planea un 4-2-3-1, pueden jugar perfectamente por en medio Dybala, por la derecha Soule y por el otro izquierdo pues quien quiera, ¿no? Sharawi, Zalewski o algún otro que llegara, ¿no? Pero más o menos ahí lo teníamos. Hasta ese punto la Roma estaba haciendo las cosas bastante bien, pero aquí es donde todo se va a la mierda, porque acto seguido empieza toda esta serie de novela con Paulo Dybala y horrible. O sea, entre lo de Paulo Dybala, que faltaban aún dos centrales, porque ya no solo era un central, ya eran dos porque se fue Llorente, entonces ya solamente tenías a Endika y a Mancini. Entonces hacía falta a fuerzas dos centrales, un lateral todavía, y Daniele De Rossi todavía no tenía definido el medio campo ni la delantera. ¿Por qué? Porque se cruza todo el tema de Paulo Dybala, hace que Daniele De Rossi modifique el esquema en el que iba a utilizar en la jornada 1, no le da minutos, luego sí entra esto, lo otro, a ver, una serie de cosas que tú dices, bueno, a ver, nos estuvieron ahí rezando, fue una novela completamente lo de Paulo Dybala. Finalmente sí se queda en el medio campo, pues no sabía si iba a jugar con Leandro Paredes porque estaba sancionado, pero en el medio campo pues no se vieron muy bien Cristante. Enzo Lefebvre pues tampoco como que pareció que demostró tanto. Entonces De Rossi parecía que no tenía mucha idea de lo que quería hacer, o por lo menos lo que se estaba mostrando en el terreno de juego parecía que no le estaba convenciendo. Entonces ya aquí empezamos con problemas, porque ya en este punto inició la liga. O sea, ya en este punto fue jornada 1 y aún te falta de calle al menos un lateral y dos centrales. Eso en cuanto a
falta de nombres que le hicieran falta a la Roma. Y aparte no tenías el esquema definido, no tenías el medio campo que quería De Rossi, parecía, y tampoco la delantera. Como que Daniele De Rossi seguía todavía sin saber si sus jugadores iban a ir, si iban a quedar. ¿Qué pedo, no? O sea, como que todo mal. Y ya habían empezado la jornada 1. Entonces, llega el siguiente paso. Y es aquí donde las cosas se empiezan a poner más turbias. Nuestro amado Bove cambia su número, lo anuncia en Instagram, lo anuncia la Roma, pasa de ser el número 52 a portar el 8 que siempre ha tenido en todas las categorías inferiores. Ah, perfecto, pues por fin Bove va a mostrar ese número 8. Él lo sube a Instagram, todo bonito. Nos ilusionamos porque aparte en el medio campo, pues la verdad es que no le hicieron las cosas bastante bien. Se quedó a deber en cuanto a, pues vaya, en el campo. Se quedó a deber Paredes, quedó a deber Cristante, que sí, que van iniciando la temporada y pues a lo mejor les cuesta un poco. De Paredes lo entendería mucho más que de Cristante, pero bueno, al menos tú dices, bueno, se ve que ya le van a dar la oportunidad a Bove, por algo le están cambiando el número, lo están poniendo como un jugador clave, y de hecho se había dicho a inicio de pretemporada que los únicos intransferibles eran ciertos jugadores, entre ellos estaba Bove. Bueno, hasta ahí vamos bien, todavía no. Luego el tema de Paulo Dybala, que sí se queda, que no se queda, que bla bla bla, que con esos rumores llegamos en este caso a la jornada número 2, que aún falta el central, no, que el buen Danso ya está amarrado. Bueno, vamos a decirle tal cual ni llegó. Como ya lo bauticé en este canal, el buen Ganso iba a llegar a la Roma, no, que ya está todo hecho, que ya el equipo francés había dicho que sí, que el jugador ya va a llegar, va a hacer sus exámenes y que la chingada, y bueno, ahora. Y también se contrata al lateral, que en este caso fue el buen Saud Abdul de Arabia Saudita. Que tú dices, bueno, y ya lo dije aquí, pues es una apuesta, puede salir muy bien o puede salir muy mal. No sé si motivarme de decir que somos el primer club en fichar a un árabe. O sea, la verdad es que no me llena mucha de ilusión, pero espero en serio me calle el hocico, y sobre todo le calle el hocico a Selig y lo siente y que no juegue nunca más. Pero bueno, esto llega. Entonces, a final de cuentas, llegamos a la jornada 2 con un Paulo Dybala que no se sabía si se iba a ir o se iba a quedar. Llegamos y con un central que entre que sí, que no, que llega, con un lateral que apenas va a probar. Bueno, antes de la jornada 2, Dybala anuncia que se va a quedar, todo es fiesta, todo es emoción, pero a final de cuentas la Roma sigue estando como en un tema raro, porque sí, Dybala se queda, pero en el campo, pues a pesar de que lo ponen como titular, De Rossi nota como que no le está convenciendo el esquema y empieza a hacer cambios raros. Soule lo manda a un lado, luego al otro, no, que espérate, que meto a que entro a Baldanzi, no, que cambio a línea de 3 y juego con Angeliño como defensa. No, una cosa espantosa. O sea, de plano tú decías, bueno, ¿qué está pasando con la Roma? Estaba claro que el mercado de fichajes no le estaba convenciendo a De Rossi y los jugadores no estaban respondiéndole, porque, perdónenme, pero Enzo Lefebvre no tuvo muy buena respuesta luego, y eso que él fue el primero o uno de los primeros jugadores en llegar, y poco más. Y el tema de Dogbik, que bueno, se entiende que la Roma le cuesta mucho jugar para sus delanteros. O sea, es más normal. Yo a Dogbik le daría mucho más tiempo para ver más o menos qué clase de delantero es y qué le puede ofrecer a esta Roma. Pero si algo estaba claro era que la Roma estaba totalmente perdida y vendida en defensa, y en el medio campo no sabía qué hacer. O sea, De Rossi no encontraba qué jugadores. Cristante lo hizo bastante mal, Enzo Lefebvre lo hizo bastante mal, Paredes cuando lo puso en esta jornada 2 lo hizo terriblemente mal. Entonces pues y a todo esto seguían sin darle minutos a Bove, cosa que ya era bastante rara, ¿no? O sea, es como dices, güey, ¿por qué no le das minutos a Bove? Si no te está funcionando el medio campo, ¿y por qué no le das minutos a uno de tus jugadores que es que siente la camiseta, diría yo, más que cualquier otro, o sea, honestamente? Pero bueno, cosas raras que pasan, ¿no? A final de cuentas termina la jornada 2 y la Roma tiene ni más ni menos que un punto de 6 posibles. Con eso acaba la jornada número 2.
Un poquito la Roma, no en crisis, porque bueno, son 2 jornadas, pero si dices, güey, estos puntos son los que al final de temporada estamos chillando. Y es la realidad, es la realidad. Siguiente escalón. Bueno, se baja lo del buen Ganso, llega a Roma, los fans lo reciben, y es que por eso no me gusta hablar. Es que yo lo dije, no quiero hablar hasta que no sea oficial, no quiero hablar hasta que no sea oficial. Pero bueno, lo de Danso ya estaba totalmente hecho. Y resulta que el jugador hace sus exámenes médicos y no lo pasa. Y de repente un tuit del equipo de Ganso diciendo, no, pues es que no va a firmar con la Roma porque no pasó los exámenes médicos. Y ya está. Y pum, se cayó el fichaje. Y la Roma sigue solamente con 2 centrales. Solamente, ¿por qué? ¿Por qué con 2? Porque sí, también estaba Smalling, pero Smalling ya estaba prácticamente apalabrado para irse al fútbol saudí. Entonces, y de hecho en minutos nunca le dieron a Smalling en estas 3 jornadas. Entonces dices, madre mía, y sigue sin llegar un buen central ahí para competir, aunque sea de locos. Y luego se maneja lo que iba a llegar Dalot de la Juventus. Bueno, en plan parche. Entonces llega el jugador. Todo esto, los últimos días de mercado de fichajes, insisto, después de la jornada 2. Ya después de 2 jornadas y la Roma seguía buscando, a ver, y moviéndole y haciéndole. Bueno, llega este central, igual empieza a dar entrevistas, ¿no? Que no voy a decir nada, en un futuro voy a hablar. Pues ya ni modo, era totalmente un defensa parche que De Rossi ni siquiera había pedido. El central sintió esa sensación, me imagino que habló con Daniele De Rossi y le dijo, pues mira, te voy a ser honesto, amigo, pues yo a ti no te quería, pero te ofrecieron y pues nada, si te quieres ganar un lugar en Roma, adelante. Y yo me imagino que este güey dijo, pues la neta, no. La neta es que a mí también me trajeron un poquito por compromiso. La Roma opta por decir, ¿sabes qué? Olvídalo, mejor ya no. Porque ya no es que a huevo, pues llévale jugadores, ¿no? A ver al que traigas. Porque parece que así llegó el saudí. O sea, con todo mi respeto, y se ve que es carismático y a lo mejor me va a caer a toda madre. Pero el lateral saudí, pues sí llegó ahí un poquito de emergencia, ¿no? No parecía muy planeado ni nada. O sea, llegó ahí en plan rebotazo. Y hasta a día de hoy estoy más o menos pensando que Lefebvre puede ser un poco lo mismo. O sea, a ver, se decía que fue un pedido expreso de Daniele De Rossi, que en verdad quería jugar para él como, o sea, que él le vio cualidades o algo así. Pero en estos partidos, por los minutos que le ha dado y más o menos lo que demostró en pretemporada y en este inicio de Serie A, Lefebvre poquito y nada, yo ahí lo dejo, poquito y nada. Entonces se me hace bastante raro. Pero bueno, entonces se nos va lo del buen Ganso, se nos cae totalmente. Dalot, que sí va a venir, y que a la mera hora no. Y luego seguíamos ahí teniendo a Tammy Abraham, y que no, que ahora sí el Milan va a ir por él, que no, que sí. Bueno, terminan en un acuerdo la Roma de cesión por 1 año. Se va Tammy Abraham al Milan y llega Saelemaekers, que voy a hacer un video al respecto de Tammy Abraham, ¿no? Que el hijo de la verga tal vez se le atreve a decir, no, pues yo aposté alto, ¿no? La verdad es que cuando me dijeron en Milan, pues tengo que dar un paso más en mi carrera. Güey, no mames, tú no diste el paso, mamón. O sea, la Roma te dio como intercambio y el Milan te aceptó por intercambio. El Milan ni siquiera no apostó por ti. Fue como de, pues órale, pues a ver qué pasa. O sea, la verdad, o sea, pero bueno, ya tendré un video aparte. Porque también entiendo el por qué lo dice. O sea, también se tiene que ganar a la afición, ¿no? O sea, ok. Pero ya hablaremos de Tammy Abraham luego. Entonces se hace este cambio, pero además se viene la venta más insólita, que es se da a Bove a la Fiorentina como a opción de préstamo, con una opción de compra si el jugador juega tanta cantidad de partidos, por 10 millones. Y tú ahí es donde te quedas totalmente loco y dices, madre mía, ¿qué está haciendo la Roma? O sea, de por sí no llega nadie, nos hacen falta defensas, nos hacen falta más lateral, más compromiso por parte de ciertos jugadores. El medio campo de Rossi no sabe qué hacer, y terminas
vendiendo a una de las posibles opciones que podías poner en el medio campo, porque aparte en ese transcurso Cristante tuvo una discusión con Daniele De Rossi. Es normal porque parecía que Cristante no estaba entendiendo lo que De Rossi quería transmitir en el campo. Y güey, papito, pues fácil, si Cristante no entiende, vas, lo sientas y pruebas a otro, y ese otro era claramente Bove. Pero bueno, Daniele De Rossi parece que no era del agrado. Al revés, Bove parecía que no era del agrado de Daniele De Rossi, al menos pues sí, para darle una oportunidad. No se la dio nunca, es la realidad, no se la dio, y terminó yéndose pues muy triste, despidiéndose de una manera fea, diciendo que claramente no era lo que él quería, y ya está. Y con todos los aficionados así de... Bueno, pues con esta salida llega Manu Kone, que podemos decir que fue una gran incorporación, porque se peleó el jugador, había otros equipos que lo querían, lo termina fichando la Roma y... puta, por el primer partido que dio contra la Juventus, en los pocos minutos que estuvo, parece que nos llevamos un gran jugador. Pero estamos hablando de la jornada 3. De la jornada 3, en donde ya estamos enfrentando a la Juventus y que terminamos empatando 0-0. Nos vamos al parón al parón de selecciones, y la Roma tiene un total de 2 puntos de 9 posibles. Y sí, que el partido o el empate contra la Juventus no parece malo sobre la mesa, pero, güey, esto parte de lo que dejaste de hacer las 2 jornadas anteriores. O sea, este empate hubiera venido bastante bien si hubieras ganado tus otros 2 partidos, güey. O al menos uno. O sea, al menos contra el Empoli. ¿Cómo vas a perder contra el Empoli? O sea, al menos uno tenías que haber ganado. Pero es parte de esta horrible, terrible gestión de mercado de fichajes que la Roma se va al parón de selecciones con 2 puntos de 9 posibles. Y para acabarla de chingar, contra la Juventus, la Roma de Daniele De Rossi pone un planteamiento en donde juegan 3 mediocampistas. Y adivinen qué, juega Cristante, juega Pellegrini y juega Pisili. Y no es por criticar al chico, de hecho creo que lo hizo muy bien y potencialmente pues puede ser un gran jugador que nosotros nos podamos identificar con él como lo hacíamos con Bove, ¿sabes? O sea, no es como que sea su reemplazo así 100%, porque yo a Bove les juro que tengo ganas de ver sus actuaciones en la Fiorentina. O sea, quiero verlo jugar. Es un canterano de Roma, sé que siente a Roma, y a final de cuentas ojalá le vaya muy bien en su carrera, ojalá. Y también tengo un video sobre la cantera romana y cómo somos súper inteligentes para sacarle provecho a nuestros canteranos. Entiendas el comentario irónico. Pero a final de cuentas, De Rossi estaba planteando poner a 3 mediocampistas y darle oportunidad a un jugador, ¿no? Y es Pisili, y es como de, güey, pues ahí tenías a Bove, pendejo, o sea, no mames, ponlo. Pues bueno, y entonces terminas ya dejando ir a Bove, pones a Pisili. Dices, bueno, está bien. El chico lo hace muy bien, Pisili juega bastante bien, y aquí es donde entonces ya entra Manu Kone, tenemos ahí buen juego. La delantera sigue estando un poco perdida, la verdad es que Dybala como que no se termina de entender las indicaciones de Rossi, que aparte entra Dybala en el segundo tiempo, se rumorea, no, es que Dybala ya perdió el lugar. No, pues bueno, simplemente en un esquema donde la Roma está sufriendo bastantes goles y no sabe muy bien cómo atacar y le cuesta defender, pues la verdad es que Soule era mejor opción. Yo estoy ahí estoy con De Rossi. Eso no quiere decir que Dybala no va a ser titular, va a ser titular la mayoría de los partidos. Pero bueno, entonces ahí ya, hasta ahí dices, bueno, madre mía, jornada 3, empatamos contra la Juventus. La noticia de Pisili, que bueno, termina siendo un jugador que parece que va a tener bastantes minutos. Y aparte, pues tenemos lo que parece el segundo delantero que Daniele De Rossi, que va a ser Shomurodov, y no se le da importancia a la delantera. Madre mía, si algo le pasa a Dogbik, nuestro delantero va a ser Shomurodov. Y por último, ya para cerecita del pastel, se vende a Joao Costa. ¿Quién es Joao Costa? Porque a lo mejor hay muchos que no lo conocen, porque pues claramente no era habitual de la alineación de Daniele De Rossi, pero era un chico que trajiste toda de la Roma Primavera y que lo llevaste a la pretemporada y que le empezabas a dar minutos, porque claro, era esa cuestión de es un jugador que te puede jugar por bandas, tanto banda derecha como banda izquierda, y que era un prospecto, era un chico que lo vendes por 9 millones a Arabia, y que a final de cuentas tú dices, güey,
¿dónde está el trabajo? O sea, ¿de qué sirve estártelo llevando a probar? Porque sí, se trae a Saelemaekers, pero güey, ¿qué tal que Saelemaekers no termina por convencer y a la mera hora pues no te convence y en un año lo das y tienes que ir a por otro? Dices, güey, si ahí tienes la cantera, ¿por qué chingados la vendes o te desprendes de ellos tan fácil? Porque sí, 9 millones por este jugador es una buena cifra. Y aquí es donde se pierde más el hecho de contemplar que por 10 millones estás dando un jugador que todavía no está probado, Joao Costa, porque era totalmente una apuesta y apenas se iba a probar. Y por la misma cantidad estás dando a Bove. O sea, un jugador que ya lleva 2 años siendo o ganándose, intentándose ganar el puesto de titular, jugando muy bien, siendo clave en muchos partidos, teniendo mucho más ritmo, más kilometraje en ese aspecto. O sea, yo la verdad a la Roma no la entiendo. Y es aquí donde por fin parece llegar un salvavidas al mercado de transferencias de la Roma. Y es que ya después de todo esto que pasó, después de esto horrible, llega Mario Hermoso como defensa central. Llega Hummels, dices, güey, y todo parece indicar que también podría llegar Manolas. A lo mejor cuando tú estás viendo este video ya se hizo oficial lo de Hummels y lo de Manolas. A días que yo estoy grabando esto, pues solo Mario Hermoso y Hummels está a nada. Pero puede que lleguen los dos o los tres. Pero bueno, ya por lo menos tú dices, güey, por fin llegan buenos centrales para la Roma y ahora sí el equipo ya está completo. Para mi gusto, todavía faltaría un delantero en vez de Shomurodov. Pero bueno, al menos ya algo se puede hacer con Koné, con Hermoso, con Hummels, con Dogbik, con los que llegaron, con Soulé y con los que se quedaron todavía. Pero no deja de ser un mercado de transferencias bastante caótico en Roma y que a día de hoy, jornada 3, pues la Roma va a tener que iniciar otra vez en pretemporada y ver qué chingados va a hacer. Porque no llegaron malos jugadores, pero llegaron totalmente a destiempo y la Roma parece que gestionó con las patas. O sea, totalmente horrible. Yo por eso digo que este mercado de transferencias, a pesar de los nombres que llegaron, y les digo, puede que el video envejezca muy mal porque a lo mejor terminamos muy bien en tabla, a lo mejor Dogbik termina siendo un gran delantero, Mario Hermoso, Hummels, Koné, termina siendo un equipazo que juega muy bien, a lo mejor, Dios quiera. Pero a final de cuentas no podemos pasar desapercibido el hecho de que este mercado de transferencias, la Roma, pues hizo las cosas muy mal. O sea, lo bueno es que hizo cosas y lo remedió y parchó y trajeron esto y trajeron lo otro y parece que tiene muchas herramientas que ya le dieron a De Rossi para ser bastante competitivo, pero todo se lo dieron a destiempo. Parece que no hubo comunicación entre De Rossi y el director deportivo, parece que nunca se entendieron. No, que si quieres a Bove, no, que no, bueno, pues dale la 8, no, pero pues no, lo vamos a vender, no, pues llévate a Joao Costa toda la pretemporada, no, pero al final ya lo vendimos a Arabia, no, que no hay segundo delantero, no hay pedo, ahí tenemos a Shomurodov, no, que voy a probar con un 4-2-3-1, no, que al final ya no, porque Dybala se va, no, que al final se va a quedar Dybala. O sea, vaya, un total desmadre, así tal cual, un total desmadre que a día de hoy nos tiene medianamente en crisis, y hay que ver cuánto nos va a durar esta crisis, porque insisto, los jugadores Mario Hermoso, Hummels, Koné acaban de llegar no hace más de 6-7 días. Entonces, pues vamos a ver cómo se adaptan, vamos a ver cómo juegan y vamos a ver qué decisiones toma Daniele De Rossi, obviamente esperando que mejore mucho el fútbol de la Roma. Sin más, si es que te quedaste hasta aquí después de un video tan largo, y es que tenía que hablarlo, y que seguramente voy a hacer un video sobre las transferencias, ya no centrándome en la gestión, sino solamente en los nombres, y un video bastante positivo, evidentemente. No podía pasar desapercibido que para mí las cosas se hicieron cuando menos muy raras, muy caóticas, muy a destiempo, y eso termina perjudicando a la Roma, que espero no estemos chillando a final de temporada por este inicio. Sin más, recuerda dejar tu opinión aquí abajo, apoyar el video, apoyar el canal, por favor, dale una manita arriba, suscríbete y compártelo con tus amigos romanistas o gente que simplemente ama el fútbol.